Hablemos, amigos, ahora de esta situación que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con la presidenta Dina Boluarte y el pedido de facultades legislativas que hizo al Congreso de la República. Más de un grupo, digamos, de ciudadanos, asociaciones civiles, han alertado de un peligro a la libertad de expresión y a la libertad de protesta. ¿Por qué? Aquí hay una situación compleja que vale la pena explicar. El gobierno está pidiendo cambiar el Código Penal para penalizar precisamente, para castigar a quien tenga la capacidad de difundir, informar o instigar la protesta. Y esto encendió las alarmas porque ¿qué significaría esto, Katia? Claro, que un medio, instigar e informar. Imagínate. Es lo que hace un medio de comunicación, no siempre instigar, pero sí difundir e informar. Es lo que siempre hace un medio de comunicación. Y este paquete de medidas penaliza esta situación. Es decir, penaliza o puede penalizar a los medios de comunicación por difundir esta información de una protesta. Si hay una movilización, la tenemos que informar. Si hay incluso la convocatoria a una movilización, como la que está habiendo para el día sábado a las 4 de la tarde, hay una convocatoria para ello, es necesario informarlo. Sí, o el hecho simple, por ejemplo, amigos, de una vigilia, un reclamo de unos estudiantes, pónganse en ese caso, una forma de protesta ciudadana. En este caso, informar de eso podría ser penalizado, podrían penalizar a los periodistas que recuerdan esto. Por supuesto que aquí hay una situación de un gobierno intentando lidiar con lo que ocurrió, con cómo nació este gobierno. Nació en medio de la protesta. Pero en este sentido, muchos alertan que se está pasando la mano, que se está chocando directamente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto ya no se dé, ya no se conozca, ya no haya? Claro, instigador puede ser un medio de comunicación que informa sobre una protesta. Eso es algo que no queda claro. Pero la presidenta se refirió al tema en la última sesión del Consejo de Ministros. Vamos a escuchar lo que dijo. Quisiera hacerle dos preguntas y la primera tiene que ver con el pedido de facultades legislativas que han enviado al Congreso de la República. Propone una modificación en el Código Penal para criminalizar a los instigadores de disturbios y entre ellos menciona funcionarios públicos y comunicadores. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto los comunicadores podremos difundir las convocatorias a las protestas o informar al respecto? Por el Consejo de la Prensa Peruana ya ha advertido esto y además está pidiendo el retiro de este punto de las facultades, porque lo considera más un atentado a la libertad de expresión. Respecto a su primera pregunta y a su preocupación, el gobierno jamás tomará alguna medida o algún proyecto de ley que pueda perturbar la amplia libertad de prensa, de ninguna manera. Nosotros siempre hemos estado abiertos a la prensa y ustedes en el rol que les compete seguramente tendrán que hacer su labor. Nosotros no vamos a impedir que esa labor de investigación y de dar las noticias diariamente a la población peruana sean de manera libre, espontánea y dentro de sus competencias y de la libertad de prensa que cada uno de ustedes tiene. La libertad de prensa que cada uno de ustedes tienen, dice la presidenta Boluarte. Como lo dijo la presidenta, suena bien, digamos, no, ustedes van a poder seguir informando, pero ¿qué dice el papel? ¿Y qué pasa si se aprueba finalmente, no? Exacto. Porque al parecer el Congreso sí está con ganas de aprobar no solo este artículo, sino todo este paquete de medidas legislativas, ¿no? Pero una de las entidades que ha puesto la voz de alerta es el Consejo de la Prensa Peruana y estamos conectados con el director ejecutivo, Rodrigo Salazar, que nos regala unos minutos de su tiempo para conversar sobre esta situación. Rodrigo, ya te vemos en imágenes. ¿Cuál es esta lógica de que la presidenta en una conferencia de prensa diga, no, ustedes pueden seguir trabajando, pero cuando hace este pedido de facultades, pide cambiar el Código Penal? ¿Cómo entiendes este doble discurso y por qué es un riesgo para los periodistas, sobre todo, para la gente que quiere informar sobre la convocatoria a una protesta que podría ser pacífica, digamos, ¿no? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Katia, Santiago, ¿cómo están? ¿Cómo lo tomamos? Bueno, como una mentira, ¿no? Lo que la presidenta dijo es una mentira. Ella dijo que
no va a tomar ninguna medida su gobierno acerca de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero sabemos que es una mentira, porque el pedido de facultades legislativas extendido al Congreso incluye una medida que afecta a la libertad de prensa. Entonces, las palabras que dice la presidenta se las lleva el viento. Otro ejemplo más de que lo que la presidenta dice no es cierto, es que hace unos meses ella designó como presidenta del canal de todos los peruanos, TV Perú y Radio Nacional, a su relacionista pública, ¿verdad? Desde ese entonces se han despedido por lo menos a 10 periodistas y también se ha censurado información incómoda para el régimen Otárola Boluarte. Entonces, por tanto, lo que la presidenta dice, podemos confirmarlo y esto es fehaciente, no es cierto. Rodrigo, a propósito, además de la columna que realizaste en el diario El Comercio, que hemos revisado esta tarde, cuentas una anécdota respecto a la presidenta Dina Boluarte cuando Pedro Castillo era presidente. Y yo quería un poco preguntarte la comparación de ambos, porque mientras Pedro Castillo, por momentos o por un lapso largo de tiempo, no permitía el ingreso a Palacio de Gobierno a los periodistas, Dina Boluarte tiene otras formas, pero finalmente atentando contra la libertad de expresión. ¿Lo crees así? Sí, sí lo creo así. Tú lo has dicho bien, Katia. La presidenta cuida un poco más las formas. Pedro Castillo era un presidente que atacaba a la prensa todos los días verbalmente, junto con su primer ministro, Aníbal Torres. Dina Boluarte no lo hace. De hecho, con conferencias como la que dio el día lunes, si no me equivoco, intenta matizar algunas cosas, bajarle el tono, pero las formas no necesariamente coinciden con el fondo. Y el fondo es justamente lo que les he comentado, de TV Perú y este caso de las facultades legislativas, ¿no? Y en esa columna, al mencionar la anécdota que mencioné en ese momento, de alguna manera refleja que la presidenta pues hace que sus actitudes hacia la prensa sean originadas, creo yo personalmente, en historias personales que tiene ella con la prensa, que de alguna manera demuestran que pues a los periodistas nos desprecian. Ahora, y la situación de, por ejemplo, me pongo en el lugar del gobierno. ¿Por qué el gobierno haría una jugada como esta? ¿Por qué el gobierno buscaría ampliar el margen de sanciones ante la difusión de información de protestas? Es parte también quizá del propio génesis del gobierno. El gobierno nace en un contexto de protestas. Un gobierno que quizá no ha podido extender, digamos, el diálogo a todo el país para llegar a una situación más bien de calma. ¿O crees, Rodrigo, que el gobierno está pensando en lo que puede ocurrir después del fenómeno del Niño? ¿Crees que, digamos, intentando entender por qué el gobierno está empezando a entender como un problema de seguridad el tema de las protestas, cuando no todas las protestas son violentas? Ponía el caso de una vigilia estudiantil por un reclamo que podrían tener un grupo de jóvenes. Eso es considerado una protesta según la ley y eso no es una protesta violenta, pero aquí las palabras parecen ser muy generales y el riesgo también alto. ¿Qué crees que pensó el gobierno para hacer esta jugada? Creo que hay dos factores importantes, Santiago, en esto. El primero de ellos es que tiene el 80% de desaprobación el gobierno de Dina Boluarte, y eso es un hecho. Las encuestas lo demuestran. La aprobación me parece que está en el 16%, ¿no? Un índice bajísimo. Y en segundo lugar, por supuesto que esto es un proyecto autoritario que viene de la mano del régimen Otárola Boluarte, el Congreso, la Fiscalía de la Nación, entre otros poderes públicos. No se puede entender un proyecto autoritario como el que viene siguiendo el Perú con una prensa libre e independiente. Por tanto, amordazarla, limitarla, controlarla y disminuirla es parte esencial de tener un sistema autoritario de gobierno, porque así la gente no puede enterarse de lo que sucede. Y como sabemos que en el futuro van a haber más marchas, de hecho, el día sábado habrá una en el Campo de Marte a las 4 de la tarde. Espero con esto no instigar el delito de disturbios y que me lleven preso. Claro. Es justamente esa preocupación de que haya más marchas, sobre todo las regionales, ¿no? Que es la que asumiría yo más le preocupa al régimen. Y que además están anunciando. Rodrigo, como gremio, el Consejo de la Prensa Peruana, algunos de los gremios o algunas de las asociaciones de la prensa se han reunido
con la presidenta Dina Boluarte o con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sobre este tema, o de repente se han reunido antes por otros temas? ¿Han logrado tener algún contacto ustedes como representantes y como quienes nos representan además a la prensa y a los medios de comunicación? ¿Han logrado sostener alguna conversación? Sí, en el pasado sí. No por este motivo las facultades legislativas no hemos tenido comunicación con el gobierno, no hemos tampoco pedido comunicación con el gobierno. Sí hemos pedido, debo decir, una comunicación con la presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Marta Moyano. No hemos recibido respuesta. Pero sí nos hemos reunido con la presidenta Dina Boluarte, creería yo que por lo menos en 2 ocasiones, o por lo menos una, que fue a finales del año pasado, donde le dijimos a la presidenta: señora, están agrediendo periodistas en las protestas, ¿no? Digamos, y la gran mayoría de quienes hirieron a los periodistas fueron policías. Entonces, nos juntamos con ella, conversamos, y le pedimos en un momento que firmara una declaración llamada Chapultepec, que es una declaración de principios básicos de libertad de expresión. Finalmente nunca se llegó a firmar. Y en otra ocasión nos reunimos porque pedimos que se elaborara un protocolo de seguridad para periodistas, sobre todo en época de protestas, ¿no? Periodistas que van a cubrir actividades que pueden ser violentas. Se trabajó un borrador con el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior en realidad lo que hizo no fue un protocolo de seguridad, sino fue un protocolo de cobertura para periodistas, que también limitaba la libertad de expresión. Sí, claro. Sí, la recuerdo. Por ejemplo, ¿no? Una de las propuestas de este protocolo era prohibir a los periodistas entrevistar a manifestantes. ¿Cómo un protocolo puede prohibir algo similar? Entonces, si eso lo juntamos, pasando ahora con la, digamos, sanción penal a periodistas que convoquen o informen sobre marchas, entonces entendemos que van básicamente a lo mismo. Claro, o sea, el simple hecho de, por ejemplo, tener una situación de protesta, enfrentamiento en calle, imagínate un noticiero, no podría dar esas imágenes porque sería difundir una situación de protesta y allí entraríamos a una situación, creo, de penalizar la labor informativa. Pero, Rodrigo, ¿cuál es el rol o cómo crees que está tomando el Congreso esto? Porque precisamente Palacio le pide facultades al Congreso, el Congreso analiza este texto y el Congreso tendría que darse cuenta, digamos, que lo que están aprobando atenta contra la labor informativa, pero desde el Congreso parece que han dejado pasar este texto. Así es, bien lo menciona Santiago, esto se origina desde el Poder Ejecutivo, o sea, el pedido de facultades legislativas va del Ejecutivo al Congreso, a la Comisión de Constitución, ¿cierto? Y ese Congreso quien debe finalmente aprobar o no aprobar este tipo de medidas. Pero lo curioso de todo esto es que en un análisis que hace la Comisión de Constitución, presidida por la señora Marta Moyano, se señala lo siguiente, ¿no? Que esta propuesta del Ejecutivo, o sea, sancionar a los instigadores del delito de disturbio, así sean comunicadores, si es que a través de los medios convocan a marchas o informan quizás también, a pesar de eso, la Comisión dice: hay un intento del Ejecutivo de limitar la libertad de expresión. Lo dicen claramente, eso está en un papel, en un predictamen. Sin embargo, están a favor de la medida, ¿no? Y lo que proponen ellos es una especie de candado, entre comillas, que dice, bueno, este tema debemos aprobarlo con el siguiente agregado, ¿no? Sin que se vulneren los derechos fundamentales como la libertad de expresión, etcétera, reconocidos en la Constitución. O sea, por un lado, te limitan los derechos y en el mismo texto te dicen que te los garantizan. Entonces, eso es una especie de sancochado, ¿no? Es un saludo a la bandera en realidad. Y por tanto, lo que pedimos, el Consejo de la Prensa Peruana y otras organizaciones más, incluyendo la Asociación Interamericana de Prensa, que es la organización de periodistas y de prensa más grande de América, es que se retire absoluta y totalmente este pedido de cambio, de modificación del Código Penal. Porque lo que va a pasar es que va a dejar abierta la puerta a que se pueda investigar o procesar a periodistas solamente como Cata hizo hace un rato, ¿no? Diciendo, este sábado habrá una marcha. Y como sabemos bien los periodistas del país, la cárcel no es el castigo, ¿no? El castigo es el proceso judicial, es años de audiencias, dinero gastado, tiempo gastado. Sí. Eso es lo que busca.
Claro. Rodrigo, ¿van a pedir una audiencia, una reunión con la presidenta o con el jefe del gabinete sobre este tema en particular? No le hemos pedido y creo que hemos sido bastante claros con nuestra exigencia. No vería por qué habría que tomar más. ¿No lo van a solicitar? Esto es un tema que debemos decidir internamente en el Consejo de la Prensa. No lo hemos discutido, por tanto no puedo adelantar opinión. Claro, eso es importante saberlo. ¿Y cuándo solicitaron la reunión con la presidenta de la Comisión de Constitución, con Marta Moyano? Hace seguramente 1 hora y media, 2 horas, máximo 2 horas y media. Ajá. Ha sido un mensaje, no mensaje directo de respuesta. Correcto. Así está la situación. Qué complejo este tema, la verdad, amigos. Es importante darle una mirada porque esta es la letra chica. Esto es quizá no lo que suena de inmediato en los titulares cuando hablamos de el pedido de facultades para legislar. Se presentó como un tema de seguridad ciudadana, como un tema más, digamos, de orden en la calle, de lucha contra la delincuencia. Pero mira, se pueden colar este tipo de normas que recortarían claramente un derecho. Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, con nosotros. Gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ahí estaba. Tremendo esto. Sí, tremendo el tema. Ahora, claro, yo pensaría que el gobierno se anticipa, se busca asegurar, busca generar, digamos, garantías de subsistencia como gobierno de cara a lo que podría pasar en un próximo tema de protesta social. O sea, este país realmente está en esos escenarios, ¿no? Imagínate un fenómeno del Niño que genere desastre y cómo el gobierno tiene, qué armas puede tener el gobierno para lidiar contra eso, ¿no? Ahora, ojo que en la marcha de este sábado, que se está convocando para este sábado, es en contra del Congreso. Así que probablemente al Congreso también le convendría aprobar algo así. Claro, pero están yendo por una situación que, claro, vuelve a poner a la protesta en el foco. Y cuando hablamos de protesta, no hablamos necesariamente de esta protesta. No necesariamente de disturbios, pero sí una manifestación claro, que es un derecho constitucional. Y mira, por ejemplo, un dato, ¿no? Desde enero o desde diciembre del año pasado hasta febrero de este año, en el gran momento de protestas, más de 1.300 protestas. De esas, 150 violentas. Otras tantas manifestaciones pacíficas. Entonces, el dato en su dimensión, ¿no? Esas imágenes que teníamos eran de protestas efectivamente violentas, digamos. La labor allí no es decir, súmense, y ustedes habrán visto en nuestras coberturas, no es decir, súmense a la protesta violenta. Más bien es un tema de informar, por ejemplo, oye, va a haber un cierre de calle, va a haber una protesta, va a pasar una protesta, una marcha por este lado. Es importante que tengan esta información ciudadanos para que eviten cruzar por allí, para que tengan un resguardo o por lo menos una situación, tengan la información para que puedan evitar esa zona. Entonces, todo esto que tiene que ver con la labor de informar sobre la protesta estaría penalizado si se llega a cambiar esta norma. Es que no tiene mucho sentido si uno lo ve con estos matices, ¿no? Esperemos que se analice muy bien si en caso pretenden aprobarla o no. Pero